Y en el caso del Niño, es esta corriente cálida de aguas en el Ecuador, en el Pacífico, y que es parte de un ciclo muy amplio, que dura varios años en el Pacífico, que tiene una contraparte, que es la Niña, que es un ciclo de agua fría y tenemos más irradiación. Entonces, se suma el Niño, una niña demasiado larga que, digamos, pospuso este efecto de acumulación de calor, una niña muy larga, el Niño muy potente, disminución de azufre en la atmósfera y la disminución de las partículas suspendidas en China. Que cuando uno dice 1.5, hay que tener presente que es un promedio global de toda la Tierra, en donde el incremento para que tengamos 1.5 es más o menos 1 grado en el mar, pero 2 grados en los continentes. La razón. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre, en su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El día de hoy vamos a tener un programa pues muy preocupante por una serie de fenómenos climáticos que están ocurriendo en el mundo. Seguramente usted ya ha oído hablar del cambio climático global y podemos empezar a ver sus primeras consecuencias en cosas inesperadas. Debo decir que la pandemia pasada de COVID, pues es ya una de estas consecuencias del cambio climático que provoca que nos acerquemos a poblaciones animales con las que nosotros no convivíamos y por lo tanto a virus, bacterias y otros patógenos. Pero no solo eso, también sequías muy fuertes en ciertas regiones, excesos de lluvia en otros, huracanes cada vez de intensidades más altas, pocas veces vistos. Pues vimos el caso de Acapulco y la costa de Guerrero. Y entonces a esto le sumamos un fenómeno climático que es normal, que es regular, que ocurre cada determinado tiempo, pero que exacerba o se exacerba con esta condición. También seguramente ha oído hablar del tristemente famoso Niño y su contraparte, la Niña, ¿no? Entonces, para hablar de este tema y bueno, ¿qué esperar en estas condiciones? Invitamos nosotros al doctor Cuauhtémoc Sáenz Romero, él es investigador del Instituto de Investigaciones Agrícolas y Forestales. Sobre los recursos naturales ahora. Sobre los recursos naturales, perfecto. De la Universidad Michoacana. Cuauhtémoc, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación. Sí, y bueno, yo sé que tú no eres climatólogo, No. pero has trabajado muchísimo tiempo sobre el efecto del cambio climático en poblaciones vegetales. Así es. Sí, y bueno, y como consecuencia en otras poblaciones que están ligadas, ¿no? Entonces, tú particularmente llevas como un registro muy puntual de cómo está variando la temperatura y cuáles pueden ser las consecuencias. Y a esto le sumamos ahora el famoso Niño, ¿no? Uh-huh. No sé si nos pudieras explicar así brevemente, primero qué es el cambio climático y qué es el famoso Niño, para que podamos separarlo. Sí, el cambio climático por causas antropogénicas, es decir, por la actividad humana, es el efecto invernadero que se produce por el exceso de dióxido de carbono, CO2 en la atmósfera, y otros gases que tienen este papel de gases de efecto invernadero, como el metano, producto de la actividad industrial, por la quema de combustibles fósiles, por la quema de carbón, por la emisión de metano, por la ganadería de ovinos, y genera un incremento de temperatura. Básicamente es romper el equilibrio entre la cantidad de radiación solar que recibe la Tierra, cuánto se puede absorber y cuánto se puede reflejar. Es decir, parte del calor que viene del Sol debería ser reflejado, pero es ahora retenido por esta capa de como si estuviéramos efectivamente dentro de un invernadero. Sí, la metáfora es correcta, ¿no? Es como un invernadero. Lo normal es tener de entre 260 y 280 partes por millón de dióxido de carbono o sus equivalentes, y ahorita estamos arriba de 420 partes por millón.
Y en el caso del Niño es esta corriente cálida de aguas en el Ecuador, en el Pacífico, y que es parte de un ciclo muy amplio que dura varios años en el Pacífico, que tiene una contraparte, que es la Niña, que es un ciclo de agua fría. Y lo que está pasando ahorita es una conjunción de factores que tienen un efecto sinérgico. Sinérgico es que se suman, ¿no? Los efectos. Lo que está sucediendo es que la Niña fue excesivamente larga, fue inusualmente larga, 3 años, causó sequía en Michoacán, de corrientes frías. Causó, por ejemplo, el invierno 2021, 21-22 fue particularmente frío. Nosotros tenemos trampas de lluvia en la Reserva de la Biosfera La Monarca, donde tenemos experimentos. Entonces, además de los datos meteorológicos que, bueno, están accesibles a todo público, tenemos nuestros propios registros con sensores de temperatura. Y en el invierno 2021, por ejemplo, tuvimos prácticamente cero precipitación. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces, y además seco. Sí, exactamente. La sequía se hace más seca, es decir, en el periodo de sequía, que en general es de noviembre a febrero, llueve, pero llueve poco, del orden de 10 a 30 milímetros de lluvia mensuales. Y durante ese invierno 2021, 21, 22 fue particularmente seco, o sea, muy por debajo de ese histórico, que es poca lluvia, pero es una lluvia muy importante, porque después al final de este periodo de sequía, en marzo, abril y mayo es también seco, pero mucho más caliente. Entonces, las lluvias de invierno son vitales porque deben, su papel, digamos, en términos de la vegetación, como decías, es mantener la humedad en el suelo para que no esté seco el suelo cuando llega marzo, abril y mayo, que es muy seco y caliente. Y entonces, si el invierno es muy seco, cuando sube la temperatura en marzo, que es el inicio de la primavera, ya está seco el suelo. Entonces, el árbol tiene mucha dificultad, ¿no?, de obtener del suelo el agua que necesita. Entonces, los factores que se están conjuntando en El Niño, que es un ciclo que abarca más o menos de mayo de 23, va a abarcar a mayo de 24, es un ciclo, digamos, que de un año, pero tomando, digamos, 2 ciclos anuales, es que la Niña fue muy prolongado y el Niño viene ahora muy potente. Muy potente quiere decir la temperatura del mar pues es muy elevada. Sí, tenemos un ejemplo triste y catastrófico con el Otis en Acapulco, que en cuestión de horas pasó de categoría 1 a categoría 5. ¿Por qué? Porque el mar estaba excesivamente caliente y esto está relacionado al Niño. Y hay 2 factores que son, creo yo, poco conocidos por el público amplio, que es en el transcurso de 1920-21 se logró transitar y aprobar un acuerdo internacional para hacer más limpios los combustibles de los barcos mercantes, que son estos enormes barcos como los que traen estos contenedores que dicen Costco, entre otras marcas, y que traen millones de toneladas de mercancías de China a Estados Unidos principalmente, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Pero ese es el tránsito principal, en donde se logró, para bajar la contaminación, disminuir el contenido de azufre del combustible que usan, que es una especie de diésel barato, vamos a decirlo así, pero tenía elevados niveles de azufre. Entonces, resulta de manera paradójica, es decir, inesperado y contrario a lo que uno hubiera esperado, que las partículas de azufre, cuando ya están en la atmósfera, funcionan como un punto de aglutinación de micropartículas de agua, de vapor de agua, que, digamos, se pegan a la molécula de azufre, y eso hace que sean más brillantes las nubes. Entonces, al disminuir las partículas de azufre en la atmósfera, producto de las emisiones de barcos mercantes, disminuyó la capacidad de las nubes de reflejar la luz. Entonces estamos teniendo mucha más penetración de la radiación solar por esta disminución de la capacidad de reflectancia de las nubes. Este asunto de las nubes era uno de los componentes menos estudiados de los modelajes de cambio climático. Es decir, hace años que hemos escuchado críticos diciendo que el panel intergubernamental de cambio climático, que desde luego hace un trabajo extraordinariamente bueno para modelar y predecir los efectos del cambio climático, tenían un punto débil, y el punto débil era el asunto de la dinámica de nubes. No es por cualquier cosa, sino que es muy difícil de estudiar.
Y bueno, estos críticos tenían razón, o sea, la nubosidad cambió, la naturaleza de la nubosidad, y hay más penetración. Y el otro efecto es, eh, algunos hemos visto en la prensa estas fotografías de ciudades chinas con la atmósfera tremendamente contaminada, con el cielo rojizo, rojizo por todo el smog que está flotando en la atmósfera, y la gente andando en bicicleta a sus trabajos con un tapabocas cuando ya había acabado la pandemia. Y eso es un problema de salud tremendamente complicado, ¿verdad? Por todas las enfermedades, la morbilidad, etcétera. Entonces, China decidió. Bueno, China tiene, como sabemos, pues no es exactamente una democracia, es un gobierno centralizado, donde lo que decide se hace y punto, más o menos, así lo entiendo yo. Decidió bajar las emisiones por la quema de carbón y transitar a una generación de energía eléctrica por métodos limpios, lo cual todos festejaríamos, pero otra vez, paradójicamente, la cantidad de partículas suspendidas por el quema de carbón en China ha disminuido, y eso está disminuyendo como un filtro que había, y tenemos más irradiación. Entonces se suma el niño, una niña demasiado larga que, digamos, pospuso este efecto de acumulación de calor, una niña muy larga, el niño muy potente, disminución de azufre en la atmósfera y la disminución de las partículas suspendidas en China. Sí, bueno, esto nos ilustra muy bien que los fenómenos atmosféricos son muy complejos y que están concatenados con factores que uno a veces ni comprende, ¿no? Así es. Esto que estás hablando tú, es interesante que la gente sepa que el clima en la Tierra está controlado en gran medida por las corrientes marinas. Así es. Esas corrientes son como pistas, vamos, que van hacia el norte, allá se enfrían, bajan y traen agua fría, y eso modifica la velocidad de los vientos y esas cosas. ¿Qué fue lo que pasó con Otis, no? Al llegar a la bahía de Acapulco se encuentra con agua muy caliente y entonces cobra mucho más fuerza. Así es. Algo inesperado. Pero esto que tú me comentas de disminuimos el azufre y tenemos un efecto inesperado. Así es. Nos anuncia que no hay soluciones simples. O sea, no ahora todos vamos a tener carros eléctricos. Bueno, ¿y qué va a suceder con estos equilibrios que se habían ya logrado? Bueno, es bueno que disminuyamos la quema de combustibles, pero no pensemos que esa va a ser una solución mágica, ¿no? Una cosa de estas. Mira, estamos por ir a la pausa. Pero bueno, se me ocurre así una pregunta muy rápida ahí en menos de un minuto. Este niño, dices tú, es más potente, es decir, tenemos experiencia con niños anteriores que en algunas regiones había mucha sequía y mucho calor. ¿Quiere decir que se puede radicalizar esta situación? Bueno, el pico del niño va a llegar, me refiero al incremento de la temperatura mundial en más o menos entre febrero y marzo de 2024. Y si nosotros sacamos el promedio de temperaturas del año del efecto del niño, es decir, de marzo 23 a marzo de 24, o de mayo a marzo de 23 a 24, ciertamente vamos a superar un incremento mundial promedio de temperatura de 1.5, que es el límite inferior del Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París dice preferentemente no exceder 1.5 y de ninguna manera 2 grados respecto a un periodo preindustrial, y eso sin problema lo vamos a superar. La pausa y regresamos con este tema. No le cambies, se está poniendo muy caliente el asunto. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedó con nosotros. Estamos hablando del niño y sus efectos, no solo en las cuestiones climáticas, sino fundamentalmente en la vegetación. Está con nosotros el doctor Cuauhtémoc Romero Sáenz. Sáenz Romero. Sáenz Romero, perdón. Ahora ando yo todo al revésado, será el efecto del niño. Pero bueno, tú nos decías que este año se espera un incremento de 1.5 de temperatura, que rebasa el 1 grado que se había propuesto en este panel internacional como meta, ¿no? 1.5 mantenerlo así. Y se supera. O se alcanza de manera muy fácil. Al común de los mortales, pues que suba 1 grado la temperatura o 1.5 grados,
nos puede parecer como irrelevante, ¿no? O sea, Ujú, si está haciendo 25 grados y sube a 26, ujú. pues no lo notamos. Lo notamos en temperaturas más altas, de 33 a 34 grados es un calor, pero Ujú. horroroso. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué es tan Sí, preocupante esto? sí, hay varias maneras de verlo. Una es algo que igual creo no está tan arraigado en en el imaginario colectivo, que cuando uno dice 1.5, hay que tener presente que es un promedio global de toda la Tierra, en donde el incremento para que tengamos 1.5 es más o menos 1 grado en el mar, pero 2 grados en los continentes. La razón es que el agua, como todos sabemos, tiene propiedades termodinámicas que le permiten absorber una gran cantidad de calor y cuesta trabajo que lo pierda. Entonces, el mar es un gran elemento que absorbe calor y entonces le cuesta más trabajo calentarse y por eso su calentamiento es más o menos de 1 grado, pero los continentes es más fácil calentar el aire de los continentes. Y entonces cuando decimos 1.5 grados, hay que pensar mínimo 2 grados en los continentes, en las superficies terrestres, ¿no? Esa es una parte. La otra es, si hablamos de 2 grados para efecto de las plantas, que es lo que nosotros estudiamos, los bosques, la manera de verlo es 2 grados promedio, significa que cada día ocurre 2 grados más en promedio, entonces hay que multiplicarlo por 365 días del año. Entonces estamos hablando no sé, 700 y algo grados centígrados más. O sea, la manera en que lo siente la planta es 700 grados más de temperatura, en que tiene que transpirar más agua para enfriarse y para mantener abiertos los estomas, que son la apertura que tienen las hojas, pequeños orificios donde entra dióxido de carbono, CO2, y sale vapor de agua como una bomba para bombear justamente agua de Ujú. las raíces a las hojas. Lo que hemos cuantificado, hicimos un estudio trampeamos escarabajos descortezadores, que es la plaga principal de los bosques de coníferas, de pinos y oyameles en Michoacán, pero se trampeó desde Chihuahua hasta Chiapas en un proyecto nacional financiado por el CONACYT. Encontramos una asociación importante entre el número de insectos que caían en nuestras trampas de descortezador y una variable climática que es relativamente nueva para mí. Yo no estaba al tanto del valor de esta variable, que se llama déficit de presión de vapor. Déficit de presión de vapor es una medida del grado de sequedad del aire y funciona como un diferencial entre el grado de sequedad del aire y la humedad que hay dentro de una hoja de una planta. Entonces, con este aumento de 2 grados promedio diario, que en realidad debemos pensarlo como más de 700 al año, eh, significa que el aire está tan seco que tiene la capacidad de extraer, succionar agua del interior de las hojas, Ujú. aun cuando las hojas tienen sus estomas cerrados. Sí. Y esta es, digamos, la tragedia del daño y lo que creemos va a ser una importante declinación de las masas forestales en Michoacán y en el país y está ocurriendo en el mundo, que es las plantas para defenderse de una ola de calor cierran los estomas. Al cerrar los estomas, pues es bueno y malo. Bueno porque impide la pérdida de vapor de agua del interior de la planta, malo porque no entra CO2 y entonces no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis es como si la planta dejara de alimentarse. Claro. ¿Qué pasa cuando una planta no se alimenta? Pues toma reservas de azúcares, de almidones, de sus tejidos, del tronco, de las raíces, y puede aguantar un tiempo, pero no indefinidamente, igual que nosotros, ¿verdad? Además, esos azúcares en condiciones normales se utilizan, por ejemplo, para la defensa. Así Como lo es, está utilizando para alimentarse, su defensa se debilita así y es. entonces van a caer las plagas, ¿no? Exactamente, o sea, un árbol debilitado no puede impedir el ingreso de un escarabajo descortezador. La manera de evitarlo es eyectar al escarabajo con un chorro de resina, que es, como dices, un Ujú. mecanismo de defensa, pero si no tiene los recursos para producir ese chorro de resina, porque no tiene la presión hidrostática interna ni los componentes secundarios que son tóxicos para el insecto, pues no lo puede expulsar. Entonces los cortadores tienen más éxito y esto está relacionado con algo que tenía la intención de comentar aquí, Horacio, que es, creo que es muy posible
una explosión de plagas de escarabajo descortezador en los bosques de Michoacán, los bosques templados de pino, encino y oyamel, entre marzo y mayo del próximo año, porque marzo y mayo, tengo aquí un modelaje de una proyección de un sitio web que hace estas proyecciones, va a ser más seco de lo usual, lo cual pues es así como todo el tiempo está pasando, pero mucho más caliente de lo normal por el Niño. Sí. Entonces, como dije, el Niño va a alcanzar su pico de temperatura mundial en marzo, en el hemisferio sur sobre todo, ¿verdad? Porque ellos están en el verano todavía. Pero aquí vamos a tener, yo creo que un marzo, abril y mayo muy caliente, extraordinariamente caliente y más seco. Claro que este frente frío que hay ahorita con las lluvias y estos climas con niebla van a ayudar, ¿verdad? A que sea menos catastrófico, creo yo, porque van a dejar cierta humedad residual en el suelo, pero creo que sí vamos a tener un problema serio de plagas forestales entre marzo y mayo del próximo año. Ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero bueno. Claro, uno siempre le apuesta a equivocarse, ¿no? Digo, Sí. en el deseo íntimo. Sin embargo, yo estaba revisando algunas de las gráficas que me mandaste, Sí. sí, para ilustrar esta charla, y pues no se ve muy optimista el asunto. O sea, porque una posible mitigación de este fenómeno sería que lloviera más en enero, en febrero. Sin embargo, pues la marcha de la temperatura, como está viendo, nos plantea incluso un enero, febrero muy seco. Sí, sí, va a ser, hasta donde tengo yo información, toda la primera parte del año va a ser seco, ¿no? Va a ser Sí, seco, entonces esto puede radicalizar el fenómeno. Ahora, vamos a sumarle otros factores, desde la tala, desde la sustitución de vegetación. Nosotros sabemos que un bosque, además de ser el asiento de muchos animales, pues también retiene humedad. Así es. En el suelo y retiene el propio suelo, y nosotros llegamos y lo talamos para incorporarlo a otra actividad agrícola. Sí. Entonces esto puede radicalizar aún más el fenómeno, ¿no? Sí, fíjate que yo estoy bastante preocupado porque este asunto de las plagas va a presentar, plagas forestales, un dilema de manejo tremendo, que es la norma mexicana indica que cuando hay un cierto grupo de árboles que están atacados por descortezador en cierta área, 1/10 de hectárea, hay que cortarlos. Se autoriza la tala. Se autoriza la tala, se llama corta fitosanitaria, que es una medida de control. Hay que derribar los árboles, retirar la corteza porque los insectos están bajo la corteza, y sea quemar los residuos o aplicarles un insecticida. Es una manera de intentar contener el brote. Pero claro, es una tala, le llaman matarraza, en el sentido de que cuando el grupo está compacto, pues no queda ningún árbol en pie en esa área, ¿no? Y entonces hay mucha resistencia entre grupos de ecologistas para proceder a estas cortas, porque lo que queda es un hueco, ¿verdad? Queda un espacio vacío de árboles. Los troncos pues hay que sacarlos, entonces hay que arrastrarlos si se van a aprovechar. Si se dejan ahí, pues son un peligro de incendios. Es lógico que ejidatarios, comuneros y poseedores desean tener un ingreso económico de esa madera y no dejarla tirada que se pudra. Entonces, el dilema es contener o no contener con estas cortas fitosanitarias, y es más severo el problema en la Reserva de la Biosfera de la Monarca, ¿no? Claro. Porque ahí pues hay una intención de mantener la vegetación tal como está, y pues yo como veo es le llamamos aceleramiento del cambio climático. O sea, el cambio climático está progresando, pero se está acelerando, particularmente este año, y genera un dilema de manejo muy difícil. Yo como lo veo es tratando de... No soy forestal, soy biólogo, entonces tal vez no tengo todos los elementos que tendría un forestal, pero he estado en reuniones en la Reserva de la Biosfera de la Monarca, donde prestadores de servicios técnicos profesionales, que son los que identifican los brotes, miden el daño, solicitan un permiso, y si lo obtienen, proceden a la acción, al manejo del brote descortezador, pues han dicho en las reuniones: tenemos cierto volumen autorizado anual para extraer madera en el área de amortiguamiento de la reserva, y cada vez es más frecuente que el volumen de madera por cortas de descortezador excede el volumen anual autorizado. Pero pensemos un momento, ¿qué significa eso? ¿De dónde viene el volumen anual autorizado? El volumen anual autorizado de extracción de madera
proviene de medir el incremento neto del bosque, es decir, el crecimiento de la acumulación de madera, ¿no? Quitando el consumo de la fotosíntesis por respiración. Entonces, si un bosque está perdiendo vía ataque de descortezador un volumen mayor que el crecimiento neto, quiere decir que se está achicando el bosque. Hay un balance negativo de carbono. Entonces, el bosque está convirtiéndose, en lugar de ser un sumidero, es decir, una fuente de captura de carbono, se está convirtiendo en una fuente de carbono. Y esto está pasando en Canadá. Canadá, que bueno, tiene los bosques extensísimos, ¿no? Más extensos de Norteamérica, tiene un balance negativo de carbono en British Columbia, que es la provincia del Pacífico, que tiene un manejo forestal extraordinariamente intensivo y muy, muy, muy regulado y muy exitoso. Y tienen ahorita un balance negativo de carbono. 18 millones de hectáreas quemadas en 2023, cuando el promedio es entre 3 y 5. Tienen 18 millones de hectáreas quemadas. Entonces, está muy, muy grave la situación. Sí, es grave, y creo que hay que hacer una labor muy fuerte de informar y concientizar a todos estos grupos que hacen una labor loable, pero que es necesario que se dirijan mediante términos verdaderamente científicos. O sea, si es necesario una práctica, pues hay que hacerla, por mucho que nos duela, ¿no? Sí. Entonces es importante, no sé si te podemos invitar para otro programa, porque Claro se que está sí. poniendo muy bueno. Se nos acabó el tiempo. Cuauhtémoc, te agradezco, Gracias a pero ti, vamos a hacer otro Horacio. programa, ¿sí? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Horacio. gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos en la siguiente sesión.